Bien, estamos ya en la compañía de los señores congresistas Rosa Mavila, parlamentaria de Acción Popular Frente Amplio, y Rolando Reati, congresista de Fuerza Popular, a quien por supuesto les agradecemos la gentileza de acompañarnos esta noche y continuar con este análisis que hemos iniciado desde apenas finalizó el discurso del presidente de la República. Yo simplemente para provocar la conversación les podría decir que habían pasajes del discurso en el que yo sentía que era un nuevo presidente que estaba asumiendo el poder en el año 2011 y que estaba dando pues metas de gobierno de aquí al bicentenario, por supuesto en la parte de educación y salud muy bien estructurados, cosas que muy poca gente estaría en contra, pero no se da la impresión que era un mandatario que recién arrancaba, ¿no? Y después me dije, oye, pero falta año y medio para que el señor se vaya a su casa, por lo menos eso es lo que estamos pensando algunos, ¿no? No sé qué sensaciones les ha provocado este discurso, congresista Mavila. Sí, yo he tenido la misma percepción. O sea, había una serie de ofertas de políticas públicas que parecían que se estaban dando en un gobierno de iniciación. Pero paralelo a ello he sentido un populismo mal disimulado a lo largo de todo el desarrollo del discurso, ¿no? En primer lugar, políticas, la mayoría, a ser desarrolladas el próximo año. Una visión de desarrollo de obra pública en todos los niveles, educación, salud, vivienda, que de alguna manera está orientada a hacer gasto público, a mí me parece intensamente, pero sobre la base de una relación bilateral entre el capital privado y el capital público, en el que a mi juicio se está intentando promover cada vez la menor presencia del Estado en aspectos que a mí me parece no deberían ser enfocados así, como la electricidad, por ejemplo, ¿no? Y de otro lado he sentido pero ahí, permíteme solamente, sí. Rosa, una tingencia. El hecho de que hayan varias empresas públicas en situación calamitosa, porque así como yo, por ejemplo, a mí me dieron un mal chisme, me dijeron que eso iba a hacer con las empresas de saneamiento de agua potable en los municipios que están en una situación de precariedad espantosa. Dije, bueno, si con esta medida vamos a permitir de que el ingreso de capital privado permita reactivar, mejorar las obras físicas de saneamiento y mantenimiento de agua y alcantarillado en muchos lugares del Perú en buena hora, pero terminó hablando de las eléctricas. Yo no sé honestamente, pero podría decir que debieran estar en situación muy más o menos parecida, ¿no? Me da la impresión que el servicio eléctrico está mejor, obviamente, que el servicio que tú señalas, pero en general a mí me preocupa por la naturaleza de los procesos de selección que eso va a abrir. Porque si lo relacionamos con la última propuesta normativa que ha venido del Ejecutivo en materia de política económica y en materia de proceso de selección, se orienta a auspiciar la adjudicación directa, es decir, no las licitaciones ni los concursos de precios, y obviamente a evadir lo que son los organismos de control. Pero permíteme también decir que yo he visto un populismo muy chato. Mira, retando aquí la presencia de mi amigo, estos colegios no se parecían bastante a los emblemáticos del gobierno aprista, ¿no? Y en lo que concierne a la promoción de la construcción de infraestructura escolar, parecidito a los colegios naranjas, ¿no? Entonces, de hecho hay una visión, a mi juicio, que intenta ofrecer, ¿no? Bueno, pero eso, ofrecer, y ojalá lo cumplan, ¿no? Porque si medimos lo que ofrecieron el año pasado y cuánto han cumplido ahí. O sea, si no cumplió en los primeros 3 años, ¿por qué va a cumplir en estos 2 años? Bueno, alguno dirá, es que hay elecciones, pues. Claro, debe tener algún tipo de aspiración de alguna candidata, ¿no es cierto?, que represente los intereses del oficialismo. Creo que hay un contexto preelectoral, obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay parámetros ya populacheros, ya ni siquiera populistas. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ofrecer nuevas cocinas y nuevas ollas para los comedores, o por ejemplo ofrecer pañales. El programa Bienvenido, ¿no? Recién nacido de la madre. Lo cual, por supuesto, está bien, ¿no? Pero ese debe ser el eje de una política, de un mandatario que creo debe transmitir políticas de Estado mirando al segundo centenario. Y yo, como trabajo seguridad ciudadana, Mario, definitivamente en ese nivel bien deficitario. Vamos a dejar el tema de seguridad para el segundo, Rolando. Sí, yo creo que en los colegios naranjas antes no habían colegios. se hicieron muchísimos colegios a nivel de Perú que ayudaron muchísimo a la educación. Bueno, respecto al discurso, yo creo que ha sido un discurso opaco. ¿Y por qué opaco? Porque ha perdido una gran oportunidad del presidente de decir los lineamientos claros de política. Cuando él habla de educación y salud, que son los ejes de una segunda reforma que debe implementarlo, nos damos con la sorpresa de que hasta ahora, 7 meses de este año, el presupuesto de este año,
Tanto educación está en la ejecución de su gasto de inversión está 21.7 y salud está 25.3. ¿Qué quiere decir? Que a la final de año ni siquiera no va a poder gastar lo que difícilmente lleguen al 100% de su presupuesto. Ahora, si tú le inyectas 2.500 millones más al sector educación, ¿dónde lo van a gastar? ¿Cómo lo van a gastar? O mejor dicho, ¿con qué criterio se va a gastar? Porque ahorita justamente lo que vemos es que es la calidad del gasto una preocupación. Claro, porque si tú ves ahora el decreto de urgencia que ha salido en el Diario Oficial del Peruano, él está exonerando en el punto 3.2 decía que no se puede contratar personal ni tu gasto de inversión ponerlo a gasto corriente. Con esto te exonera, sí lo puedes hacer. ¿Eso qué significa? Significa que vas a poner más personal calificado, entre comillas, de repente pondrás su portátil que lleva hoy día, ya, para hacer estos proyectos o para gastar el dinero, no en la infraestructura que se necesita y en la inversión, porque eso va a generar un efecto multiplicador en la economía, ¿no? Si no va a gastar más en sueldos, en salarios, gasto en gasto corriente, que a la final no ayuda. No ayuda. ¿Qué ha puesto Rolando al presidente en esta situación? O sea, ¿por qué, digamos, algunos, los que pensamos bien diríamos, bueno, lo que pasa es que estamos en un frenazo económico y se requiere un importante impulso fiscal, que dicho sea de paso, nunca reemplaza la inversión privada, ¿no es cierto?, para un poco generar movimiento económico. ¿Es eso o es lo que dice Rosa, un afán básicamente clientelar con miras a las elecciones? Tiene una parte importante de clientelaje político, de demagogia y populismo barato, que se llama mercantilismo, ¿verdad? Y yo creo que no es problema de dinero, porque el Perú tiene dinero, tiene ahorrado de todos los peruanos. El problema es cómo ejecuto el gasto, cómo hago un gobierno mucho más eficiente. Y si eso no se da cuenta el gobierno, entonces por más dinero que haya, siempre vamos a estar en un cuello de botella de cómo gastar eficientemente los recursos que son de todos los peruanos. Ese es el gran problema. Y creo que eso no se da cuenta el presidente. Rosa. El ministro de Educación ya nos planteó esta mañana cómo iba a dividir supuestamente o hipotéticamente el gasto. Dijo que, bueno, casi la mitad lo iba a destinar a remuneraciones y a la aplicación pues de la ley de educación, ¿no? Pero 2.500 millones estaban destinados a infraestructura, a la construcción de colegios rurales, a gastos de mantenimiento, a la promoción de la educación física y a la promoción de la educación secundaria. Entonces, el tema de fondo aquí es que tú no puedes decir en términos genéricos tanto dinero que de repente se pueden desdoblar en adjudicaciones directas. Pero yendo a otro tema que a mí me parece interesante y que creo que expresa un intento de sortear la crisis política última que ha vivido el partido de gobierno, a mí me ha parecido hasta paradojal, por decir algo educado, que haya señalado el mandatario que hay que hacer democratización interna dentro de los partidos, o el señalamiento de la ministra Ana Jara que no hay que confundir lo que son las políticas del Ejecutivo con el Legislativo. Yo espero que haya coherencia en eso, ¿no? ¿Usted votó por la lista de oposición congresista? No, yo voté en blanco. O sea, ¿Y no hubiera sido mejor justamente para cuestionar votar por la lista que lidera Javier Bedoya? Se lo digo a título personal. No, lo que ocurre es que al interior de mi agrupación política hubo este criterio mayoritario que yo comparto, que me parece que hay necesidad de ir trazando parámetros de una política económica realmente distinta, que es todo un debate que seguramente va a tener gravitación y naturaleza ya de carácter constitucional. Claro, porque dicen que hasta el presidente de la República estuvo llamando a algunos ex miembros de su bancada, como el señor Rey Marachín, para decirle que vote a favor de Solórzano. No me consta, lo que yo sí sé es que han habido esfuerzos importantes para hablar con personajes, no solo de mi agrupación política, también en todas las bancadas, salvo en las ya más conocidas. La oposición dura. Claro, el núcleo duro, han habido distintos matices. Yo quisiera decir que también en materia de salud, a mí me parece que poner el énfasis solo en la relación de la alianza estratégica privado-pública nos pone fuera de contexto sobre la situación actual de la salud. Por ejemplo, ampliar el CIS es el supuesto proceso de mayor ampliación de la cobertura de salud. Y si usted ve cómo está el servicio de salud actualmente en el Perú, mire, el día de ayer yo tuve oportunidad de estar en el hospital de policía y a visitar... Que ha sido declarado en emergencia, claro, hecho sea de paso. Pero donde he visitado a dos
compañeros de promoción de mi pareja que es un oficial retirado. No se imagina usted el abandono lo he visto personalmente, y es terrible, ¿no? Es terrible. Y entonces, mire, digamos que si la inclusión en materia de salud es la incorporación al servicio de salud, debería eso partir de un balance de la situación real de la salud. Un paseo ligero por las emergencias de los servicios y hospitales de salud nos dice que la incorporación al CIS no significa realmente una mejora en las condiciones del servicio. A un servicio de salud de calidad. Congresista Reati. Ahora, yo creo que todo lo que has nombrado, Rosa, lo que el ministro ha nombrado en lo que es salud, cómo va a gastar, educación, cómo va a gastar el presupuesto, lo dijeron también el año que pasó, en el discurso, y sobre todo los ministros hablaron lo mismo. El presidente nos mandó muchísimas cifras, de tal manera que creo que el ministro de Economía no le alcanzaba la calculadora para ver hoy cómo va a alcanzar todo lo que estás diciendo, porque nos mezcló desde el 2011, donde que entró, hasta el 2010, 2012, 2013, y lo que va a ser hasta el 2016, salvo que sea una plataforma para una la candidatura del 2016 de repente de Nadine. Yo creo que acá ha confundido mucho las cosas, nos ha mareado con las cifras, pero a su vez yo creo que hay situaciones que hay que restablecer y hay que poner orden. En el tema de la salud es importante, casi todas las emergencias del Perú, en los hospitales públicos realmente es de la mitad. Y en materia de seguridad, que era la otra demanda. En materia de seguridad, yo creo que le ha faltado no solamente es gritar policía, ra, y listo, ¿verdad? Falta otros tipos de componentes que vayan asociados con la mejora de la inteligencia, la mejora de la capacidad de la policía. Bueno, él ha hablado de tecnificación, ha hablado de restablecer el principio de autoridad, habló de mejorar la interconexión entre las comisarías, habló de una serie de cosas puntual, habló de los 30.000 nuevos policías, ha hablado nuevamente de los policías a tiempo completo. Pero también de los patrulleros inteligentes, ¿te acuerdas? Sí. De la importación de muchos 30.000 patrulleros, creo, o algo, 5.000 patrulleros. Después habló lo mismo, pero no se ejecuta. O sea, no hay forma de poder medir el ofrecimiento. O sea, no nos ha mostrado ningún indicador de eficiencia en ese sentido. Y es que está 3 años y él debería dar resultados propicios en este término, ¿verdad? Pero además el enfoque mismo de la seguridad ciudadana, a mi juicio, es errado. Y no solamente... Y se mantiene con el ministro Urrestia, que tiene una orientación de operativos, más mediática, ¿no? El enfoque de seguridad y orden. El enfoque es la visión de que la seguridad ciudadana se enfrenta desde reformas a nivel policial, logística, infraestructura, recursos humanos. Y no es una visión que se está dando ya en el mundo contemporáneo de la relación entre los gobiernos locales, la policía, un enfoque intersectorial que apuesta a enfrentar las áreas de riesgo y que hacen mapas de criminalidad, justamente para prevenir la emergencia de espacios y factores criminógenos. Y en ese sentido no hay, por ejemplo, el reconocimiento del aporte de las juntas vecinales para construir realmente seguridad ciudadana. El enfoque es de represión al delito y no es de prevención también, que es mucho más importante a mi juicio en materia político-criminal. ¿Será que las experiencias más exitosas en cuanto a seguridad ciudadana han sido manejadas desde municipios que han contemplado esos factores que usted señala? Por supuesto, y la idea de que desde el plan de seguridad ciudadana y desde el MININTER, solo desde el Ministerio del Interior, es bueno, pues patrulleros inteligentes, etcétera, ¿no? Pero no es una visión que el ciudadano de a pie participe porque vea que directamente se siente beneficiado de la seguridad, que pueda tener una idea de cómo trabaja su comisario, que pueda tener una idea de en qué lugares de su distrito hay más riesgo criminógeno, dónde hay que hacer desarrollo urbano para eventualmente enfrentar las circunstancias de riesgo, porque no hay una relación de articulación de municipalidades, policía y seguridad comunitaria y desarrollo urbano. Entonces, desde esa visión es seguridad, orden, represión, operativo y presencia mediática, últimamente, populismo penal. Y el otro tema es que parte esencial del tema de la seguridad es la corrupción policial. Exactamente. Porque no ha sido abordada tampoco de una manera importante, porque es uno de los factores claves, ¿no? Yo creo que también ahí tenemos que empoderar a los alcaldes para que puedan mover algunas fichas, ¿no? El alcalde podría
decir, este es el comisario que mejor me trabaja. O este es corrupto. O este es corrupto, exacto, ¿no? Tener algún poder de decisión para poder eliminar todo este tipo de corrupción que existe. Entonces, si le damos empoderamos a los alcaldes, podemos mejorar en ciertos aspectos, sobre todo de confianza y de prevención. Ahora, porque de lo contrario va a ser bastante difícil. El presidente Rolando, discúlpame, también señaló en un pasaje de su discurso que instaba, más o menos algo así, a la clase política, a los parlamentarios, a llevar a cabo una serie de reformas para retomar en el sistema político. Más allá del tema de la regionalización, que es un asunto clave, pero no dijo cómo. Dijo, vamos a mejorar el tema de control, pero no dijo qué medidas puntuales, una cosa que yo me quedé también frío. Él ha instado a hacer una serie de modificaciones en el sistema político peruano, ¿no? ¿Creen ustedes que en este periodo legislativo dirigido por la señora Solórzano se pueden alcanzar los consensos básicos como para, digamos, arribar a una serie de reformas políticas importantes? Yo creo que sí. Yo creo que si el presidente da el primer paso para llamar a todas las fuerzas políticas a conversar, yo creo que es importante, que el Perú necesita de ciertas reformas políticas, ¿no? No es como lo que él hoy día haga una reforma dentro de los partidos políticos, cuando él mismo es una expresión de que no funcionan bien, que no funcionan bien. Entonces, oye, que nosotros vamos a cambiar algunas leyes cuando él digita como candidato a todo lo que él quiera, ¿no? Ahora, si él quiere realmente hacer una reforma, es el momento de llamar a las fuerzas políticas, que él llame a Keiko, a Alan García, a los otros miembros de los líderes de los partidos políticos, y se empiecen a conversar y a tomar acuerdos contundentes a favor de todo el Perú, porque sí puede haber acuerdos políticos, por supuesto que sí. Ahora, en estas circunstancias, es el momento adecuado para lograr realmente que se hagan las mejores reformas, y todos lo van a aplaudir. Y en materia de regionalización, bueno, ¿será posible? Porque hay un factor político, hay elecciones que se vienen. No, pero ahí también también al inicio de este gobierno, no sé si te recordarás, dijeron que el canon minero se va de alguna manera a redistribuir. 5 años hasta que sale la reforma del canon minero. Pero hasta ahora no se redistribuye, pues, y porque tiene un costo político, pues, congresista. ¿Quiénes van a sortear ese toro, evidentemente, y chocar contra las expectativas de mayores ingresos económicos? Pero además, dentro del propio oficialismo... Y que es un incentivo para la corrupción, ¿eh? Claro, dentro del propio oficialismo hay posiciones ya discordantes, no sé si malinterpreté al congresista Coa, pero hace unos momentos en otro canal opinaba que este tema de la redistribución del canon tenía que hacerse solo en la misma región, entre provincias más favorecidas y menos desfavorecidas. De hecho, el tema de la reforma del Estado, el asentamiento territorial, de la redistribución económica, tiene que ver con todo lo que es un desarrollo desigual a nivel nacional. Y a mí me parece que no es un tema solo para soltarlo sin decir el cómo, ni cuándo, en qué etapas, en qué perspectiva, hacia el mediano plazo. Pero es muy urgente, ¿no? Es urgente, sí. Porque miren la expresión de todo esto. Tenemos, ejemplo, 1.400 candidatos a municipios y gobiernos regionales de personas con sentencia. Pero en materia de reforma política, es tremendo, ¿no? Justamente en materia de reforma política, yo creo que uno de los ejes de la reforma política es justamente, sí, normativamente, sacar que aquellos que están sentenciados no puedan, sean inhabilitados de por vida en aspiraciones. Si un pequeño empresario que tiene una disputa con el Estado no puede venderle nada al Estado, condenatoriamente, obviamente. Le pongo el ejemplo: si una pequeña empresa que tiene un problema no resuelto con el Estado no puede aplicar a ningún contrato público, como hay razón, tiene que haber inhabilitación perpetua, pues, ¿no? Para ser candidato. Pero si ahora hay alcaldes que están presos y que están postulando, no tienen condena. Y presidente regional también. El presidente regional también, que no tienen condena, pero están presos por 18 meses, pero no tienen inocencia, entonces, bueno, ya, desde ahí estamos mal, pues, ¿no? Porque realmente un alcalde preso no puedes postular. Pues, de verdad. Realmente no hay legislación en eso, pero se tiene que haber una y ahí tiene que haber mucha responsabilidad también del votante, la ciudadanía, pues. Pero o sea, no podemos ser tan... No tengo la palabra adecuada, pero tan poco indolente con el futuro de nuestra localidad, de nuestra región. O sea, si uno sabe, está demostrado que hay personas que están cuestionadas, no porque venga a regalarte una bolsa de arroz, un tarro de leche o lo que fuera, vas a votar por esa persona, porque te ofrece el oro del honor. O sea, allí se requiere una ciudadanía más cuestionadora, ¿no? Requiere control ciudadano, veeduría ciudadana. Otro tema, Mario, que es bien importante,
es la presencia del narcotráfico y su infiltración en los partidos políticos. Otro tema que también es importante es el presupuesto de los partidos políticos, ¿no es cierto? Yo por ejemplo creo que debe haber una competencia leal entre los candidatos, debe haber un tope de gasto. Porque si no, pues bueno, las grandes mineras ponen sus candidatos, los candidatos que pueden ser legítimos, que no tienen recursos, están en desventaja. Eso, pues lo ideal sería debe haber un mínimo de igualación. Que haya un presupuesto público para partidos políticos para evitar ese tipo de injerencia de privados, pero eso supone realmente que un partido político funcione, pues, o sea, no sea como el partido oficialista donde la señora se cree dueña y pone a la presidenta del Congreso. No, pues. Supone plantearse el reto, Mario, de un militante, un voto. Supone elecciones primarias en las agrupaciones políticas. Controladas por la OMP. Supone superar el viejo y oligárquico caudillismo que está más allá de las ideologías. Supone, por ejemplo, desarrollar mecanismos de verdadera democratización, no solo en partidos, sino también en organizaciones y cacicazgos y liderazgos provincianos que detrás tienen principalmente poder económico, poder de la droga y el narcotráfico. Supone en consecuencia también un cambio real en el poder electoral, ¿no? Que lo haga mucho más eficaz y diligente. Y otro tema que no se tocó, permíteme, aunque sea unas líneas plenamente, es el tema anticorrupción, porque la oferta que lleva el gobierno como el eje de su apuesta es la imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción. Y el gobierno sabe que ese tema no solo está trillado, sino que no sale, pues, porque implica modificación constitucional. Exacto. Y no hay votos. Y, por ejemplo, no se levantó el fortalecimiento de la Comisión Nacional Anticorrupción con presupuesto que el señor Castilla le niega, o la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en todo el ámbito de todos los sectores del Estado y de los gobiernos regionales y locales. La malversación es el tema de la corrupción en los ámbitos locales y regionales. ¿Qué política hay sobre eso, no? El prevaricato judicial, el tráfico de influencias. Sobre el delito se dice combate al delito, a la criminalidad organizada, al sicariato, pero la mayoría de las transgresiones de delito en el país son de naturaleza patrimonial. Y sin aplaudir el delito, en el caso de la delincuencia primaria, tiene detrás, pues, sobre todo, no lo único, pero tiene temas de pobreza crítica juvenil. Yo creo que, por ejemplo, un programa de inserción laboral real, no un cachuelo ni capacitación, sino de verdad, inserción productiva, es una respuesta seria a la problemática de la seguridad. Yo creo que ahí no va por el lado del control, donde la Contraloría tiene que hacer un trabajo bastante fuerte. Tiene la Fiscalía, porque realmente... Pero la Contraloría está súper empoderada, le han dado plata, recursos humanos, pero igual no tiene balance de su eficacia. Pero también no solamente es eso, sino que en la parte del Ministerio Público hay que persignarse, porque realmente el Poder Judicial también es gente que ha delinquido, gente que ha hecho cosas pues muy raras, y sobre todo que han robado así a vista y paciencia de toda la gente en obras que tú sabes que cuesta 1 millón y le han pasado 10 millones. No hay investigación, no hay nada, y cuando hay que investigar a esta gente se demoran 4, 5, 6 años, ¿verdad? 6 años para poder, claro, porque tienen tanto dinero que por lo bajo dilatan el dinero, dilatan, de tal manera que no hay forma de poder poder investigarlos, porque hay una corrupción tremenda. Entonces, sobre esto yo creo que tiene que haber una reforma definitivamente en los 3 poderes del Estado, porque realmente si seguimos así con todo el dinero que se viene, va a ser la piedra en el zapato de todo aquel que quiere investigar. No lo va a poder hacer, o lo van a coimear, y otra vez va a ser un incentivo perverso para que sigan robando, y no hay posibilidad. Ahora, eso requeriría liderazgo del presidente de la República, que no y capacidad de consenso de parte de la fuerza política para implementar ese tipo de cosas, y que además deberían ser políticas de Estado vista de largo plazo, porque eso no va a acabar en este gobierno, que se vaya un momento más. Entonces, ¿hay condiciones para lograr eso, de verdad? Luego tanta disputa por cosas como lo de la mesa directiva del Congreso. Yo creo que sí se puede. En este tema de la corrupción tenemos que ser bastante fuertes, y sobre todo no dar distintos discursos. O sea, tiene que haber una unión de todos los partidos en la cual o lo combatimos o no hay futuro para el país. Yo creo, Mario, que lo que deberíamos hacer todas las agrupaciones políticas,
es educar a las nuevas generaciones en transparencia, en rendición de cuentas. Creo que hay que levantar casos emblemáticos de lucha contra la corrupción en ámbitos locales, regionales y nacionales. Creo que no hay que apañar a unos y combatir a otros. Creo que en materia anticorrupción debemos estar más allá de las ideologías. Y a mi juicio, en materia de control, hay que establecer también mecanismos de controlar al controlador. Creo que, por ejemplo, el Contralor debería ir al Congreso a dar un informe no solo estadístico, sino realmente eficaz de los actos de control. Por ejemplo, las autoridades que auditan dependen de la Contraloría, pero ejecutan en ámbitos locales y regionales. Miren el problema de la Municipalidad de Lima a propósito de la Caja Metropolitana, ¿no? O sea, al final supuestamente que es un funcionario que depende de la Contraloría, pero es nombrado y tiene como jefe a una persona que depende de la autoridad política. Entonces, hay un sinsentido ahí que las autoridades de control deben tener cierta autonomía. Acá en la Avenida Arequipa vas a tener los buses casi hasta la campaña electoral gratis. Estás subvencionando más o menos 12 millones de soles de la plata de todos los limeños, ¿verdad? Para subvencionar campañas políticas. Sí. Cuando una prueba se hace pues 15 días, 20 días, ¿cómo es, no? Claro. Pero, oye, 60 días ponerlo gratuitamente, ¿cuál es el sentido, verdad? No tiene ningún sentido. El color verde, el color verde. El color verde y no el color verde limón. Perdón, es de uso también, tampoco exageremos, ¿no? Es de uso ciudadano hacer pruebas en este tipo de políticas de transporte, ¿no? Además, veamos la reacción frente a la modificación de transporte, ¿no? Hay una reacción cerril, están tratando de crear un conflicto entre el Callao y Lima. Yo creo que la reforma del transporte es necesaria, debe hacerse bien, de acuerdo, debe evitarse hacer clientelismo de esa reforma, de acuerdo, pero no al grado de no hacerla. Hay reformas que son sustanciales para el desarrollo metropolitano, ¿no? Yo les agradezco a ambos, esperemos la presentación del gabinete Jara, esperemos que sea en las siguientes semanas, y imaginamos que varias de estas medidas tendrán que ser pues debidamente justificadas, explicadas, detalladas, porque hay varias cosas que han quedado, muchos de los cómo han quedado ahí sueltitos en el aire, ojalá que sean precisados. Gracias, señores congresistas, un gusto y muy amables por atender nuestra llamada. Gracias también, Mario. Gracias. Nos damos una pausa y vamos a regresar, por supuesto, con más información en esta edición especial de Más que Noticias por Fiestas Patrias.